Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, no, estoy seguro que ya se dieron cuenta que no tenemos la cancioncita hoy. No sabemos qué pasó con el audio, pero no se preocupen, Raimundo la va a cantar. No, no. Bienvenidos. Turu, Ya. turu, 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 turu. Bienvenidos a otro episodio de Teología Pública. Eh, Nos da gusto estar nuevamente aquí grabando. Eh, Alguien me estaba platicando que se suscribieron al canal de Teología Pública, pero que no sabían cómo hacerle para que les llegaran notificaciones. Entonces, eh, la forma de hacer eso es, le tienen que, ahí donde dice suscribirse, si ya están suscritos, hay como una flechita que apunta para abajo, le dan clic ahí y les da opciones de qué tipo de notificaciones quieren. Entonces, no sé bien cuáles son las opciones, pero pues básicamente ustedes ahí pónganle la opción que prefieran. Y esto es para que cada vez que publiquemos un video nuevo, les avise que acabamos de publicar un video. Gracias a todos por escucharnos, gracias por su ánimo, por sus comentarios. Igual les pedimos que sigan comentando, que sigan dándole me gusta, que compartan estos videos con sus amigos, familiares y también que oren por nosotros para que podamos seguir produciendo este material y que todo sea para la gloria de Dios y para el beneficio de la iglesia. Y hablando de la iglesia, pues hoy vamos a tratar con la pregunta de ¿qué es la iglesia? Vamos Ujú. a tocar este tema en dos partes, va a haber dos videos, si Dios quiere. Y esta primera parte va a ser más como para definir así en sí qué es la iglesia. Entonces, Raimundo, ¿qué es la iglesia? Es algo fácil, ¿no? Pues yo ahorita estoy en la iglesia, así es como Ya. diría, ¿verdad? Así es como hablamos, nosotros usamos esa palabra como de referir al edificio, sí, el edificio le llamamos la iglesia. Pero la Biblia no habla de la iglesia de esa forma. La Biblia no se refiere a la iglesia como el edificio. Nosotros a veces usamos la palabra de esa forma. No estoy diciendo que esa forma de hablar es mala. Simplemente hay que realizar de que usamos la palabra en distintas formas. Entonces, para comenzar esta plática, vamos a comenzar por ahí. Es que de dónde salió esta palabra iglesia y qué aprendemos de la palabra a través de la Biblia. Entonces, la palabra griega para iglesia es eclesía. Eclesía significa una asamblea. Y es más, en los tiempos del Nuevo Testamento se usaba la palabra para describir una reunión. O sea, una reunión era una eclesía. Entonces, si se juntaban en una reunión para hablar de la ciudad, era una eclesía. ¿Sí? O sea, era una reunión, a eso lo llamaban eclesía. Pero como todas las palabras, en cualquier idioma, las palabras se desarrollan. ¿Sí? Se desarrollan y tienen distintas, a veces cambian la definición por completo o, o se convierte en algo más complejo. Y en esta ocasión vemos que la palabra eclesía se convierte en algo más complejo. Y sabemos que es un poquito más complejo porque se traduce del griego al español uh, de distintas formas. Por ejemplo, si estás leyendo en Hechos, puedes encontrar palabras como estas, que está traduciendo la misma palabra griega eclesía. Puedes encontrarla como la palabra asamblea, ¿sí? Es eclesía. O iglesia, que es la manera más común que se traduce esta palabra, se traduce como iglesia. También puedes encontrar la misma palabra traducida al español en tu Biblia como congregación. Y en la Reina Valera, aquellos que todavía están usando la Reina Valera, a veces la puedes encontrar como la palabra concurrencia. Es la palabra que también es la palabra griega eclesía. Entonces, Imagínate decir, oye, ya vámonos, ya prepárate, ya vamos a la concurrencia. ¿qué ocurrencia? Um, sí, sí, es una palabra que yo nunca he usado, pero en la Reina Valera la puedes encontrar de esta forma. Entonces, aún ahí puedes ver que los que están traduciendo del griego al español están viendo que hay distintas formas en que se puede traducir. Una congregación es una reunión, una asamblea es una reunión y la iglesia es la iglesia de Dios. Entonces,
vemos que hay diferentes aspectos y hoy nomás vamos a resaltar dos aspectos de esta idea iglesia. Entonces, hemos dicho que la iglesia no es un edificio. Podemos llamarla el edificio la iglesia, pero la iglesia en la Biblia no es un edificio, sino que es algo más que un edificio. ¿Puedo hacer una nota rápida ahí? Sí. Yo, o sea, estoy de acuerdo contigo que no es pecado decir, llamar al edificio la iglesia, pero yo sí creo que es importante que utilicemos bien nuestros términos, ¿no? Entonces yo sí hago un esfuerzo con la iglesia aquí, o sea, con los hermanos aquí y con mi familia, de comunicar claramente y decir, por ejemplo, los domingos, en lugar de decir vamos a la iglesia, digo, vamos a reunirnos con la iglesia. Que pensando en la iglesia como una asamblea, sí estaría bien decir vamos a la iglesia, siempre y cuando me refiera a vamos a la asamblea, ¿no? O sea, vamos a la reunión, pero sí trato de ser cuidadoso en no decir, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estoy en la iglesia, trato de no decir eso. Únicamente me refiero a este edificio como el edificio y ya, ¿no? Ni siquiera me gusta decir que es el templo, porque siento que eso también sería un error en el sentido de que el templo del Espíritu es la iglesia, los creyentes, ¿verdad? No el edificio. Entonces, sí, siempre trato de ser como un poquito más exacto con mi uso de las palabras. A lo mejor algunos dirían, ay, qué payaso eres, Benjamín, ¿cómo crees? Pero creo que cuando una frase o una palabra se va repitiendo muchas veces de la forma equivocada, como lo acabas de decir, el significado va cambiando y estamos en un momento en la historia donde para miles y millones de cristianos la palabra iglesia significa un edificio y es incorrecto. Entonces, sí. ese es ya mi... Sí, o sea, y está bien, mi opinión es que yo no diría que es incorrecto, yo diría que es otra forma de usar la palabra. Pero yo no diría que la iglesia es el edificio solamente. Si alguien se refiere al edificio como de iglesia, si dicen, hay que cuidar la iglesia, ¿sí? O sea, por ejemplo, si están diciendo de bebidas, de traer al santuario, o sea, donde te reúnes o lo que sea, o sea, hay que cuidar la iglesia, y uno dice, hey, estás mal, ¿verdad? O sea, eso no es una manera en que yo corrijo personalmente, pero yo creo que la manera que tú mencionas, por ejemplo, a invitar gente a una reunión de la iglesia, sí me gusta mucho esa idea y creo que la voy a adoptar. Pero incluso perdón, yo sé que no íbamos a discutir eso, pero incluso el decir vamos a cuidar la iglesia y el santuario, eso se me hace interesante porque yo tampoco me refiero al auditorio, no me refiero como al santuario, me refiero a él como el auditorio, porque creo que vamos a hablar más adelante de que había iglesias que se reunían en casas, a lo largo de la historia hay iglesias que se han reunido en catacumbas, iglesias que se han reunido afuera. Entonces, para mí no tiene sentido decir que el lugar donde se reúne la iglesia es la iglesia. O que el lugar donde se lleva a cabo el servicio, la predicación y eso es el santuario, ¿no? Para mí, o sea, la realidad de la iglesia es completamente en los creyentes. La reunión de los creyentes es lo que hace a la iglesia. El lugar no. Pero bueno, ya, perdón. Pues ya que nos desviamos, déjame decirte otra cosa. Creo que van a ser 3 episodios después de todo. No, pero este concepto de palabras es una cosa que he batallado personalmente de una forma y otra y en lo que he quedado ahorita en este momento es simplemente no hacerlo del lío y no que estás presentando como lío. Pero por ejemplo, por muchos años yo dirigí Ministerio de Música y a veces se me salía decir en el escenario en vez de la plataforma. Y tenía gente que me decía, no es escenario, la plataforma. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, igual, o sea, auditorio, santuario. O sea, un auditorio para cierta gente tal vez tiene conceptos de concierto, ¿verdad? Vas al auditorio. O tal vez de una escuela, un auditorio, pero simplemente lo que yo he llegado ahorita es que es una forma de nombrar a lo que todos tenemos entendido que es la plataforma o es
el espacio donde nos reunimos para la predicación y adorar a Dios juntos. Entonces, porque he tenido esta plática una y otra vez con distintas formas y gente tiene diferentes conceptos de cómo esa palabra se conecta a otras cosas. Ya simplemente no quiero participar en esas pláticas y como la gente lo mencione o como la gente prefiere, así lo menciono yo. Pero tu punto de tratar de ser exactos con nuestras palabras es de mucha importancia. Entonces, de cualquier forma que uno esté mencionando estos lugares, es importante que la gente entienda a lo que te refieres y lo que no te refieres. ¿Sí? Si estamos hablando de la iglesia como edificio, no estamos diciendo que la iglesia es solamente el edificio. Es más, yo diría que la iglesia en la Biblia nunca se menciona como edificio, y yo quiero tener eso claro con la gente que está hablando. Si usan la palabra iglesia para el edificio, no. Quiero que tengan entendido que eso no es necesariamente bíblico, aunque esa es la forma que lo estamos usando en conversación. Entonces, esas cosas sí son exactas, que son importantes, pero de tantas discusiones acerca de la palabra he decidido no hacer la discusión y entrar. Pero eso es personal. Yo creo que tu idea y tu meta ahí es muy buena. Así que aquellos que nos están escuchando, no adopten lo que yo estoy diciendo, escuchen lo que diga Benjamín. Yo creo que eso es mejor, simplemente para la plática. Pero ahora sí, vamos a volver al podcast, a entender la palabra iglesia. Y de ahí comenzó toda esta plática, es a qué referimos a la iglesia. Y vemos que la Biblia usa la palabra iglesia o congregación o asamblea o concurrencia en dos formas mínimo. O sea, vamos a resaltar nada más dos aspectos aquí. El primer aspecto es la iglesia local. La Biblia usa la palabra eclesía o iglesia para referirse a un grupo de creyentes redimidos por Dios que han puesto su fe en Jesús, y es un conjunto local. Entonces, ¿dónde vemos eso? Vemos en las epístolas de Pablo que se refiere a un grupo que se reúne como iglesia. Dos ejemplos, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, dice Pablo. Es decir, la iglesia de Dios que está en Corintio, o sea, ese grupo de hermanos que se reúnen ahí en Corintio, a ellos les estoy escribiendo esta carta. Entonces, vemos ahí la palabra iglesia se refiere a la iglesia local en Corintio. O, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, del 3 al 5, no voy a leer todo, pero pueden referirse, pero vemos que él al terminar su carta, dice, saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, y más adelante dicen, saluden también a la iglesia que está en su casa. Entonces, esta iglesia que está en la casa le llama iglesia, ¿sí? Este conjunto, este grupo que se reúne en la casa, le llaman iglesia. Entonces, vemos que la Biblia usa la palabra eclesía como la iglesia local. Ese es un aspecto. Y estamos hablando de los creyentes que se reúnen en ese local, ¿sí? Y yo creo que ahí voy a hacer un punto, es decir, de que en la iglesia local, y yo sé que tal vez diferentes iglesias tienen diferentes filosofías aquí, pero yo creo que la mayoría de iglesias tienen la perspectiva de que un no creyente puede asistir a una reunión de la iglesia, para ser específico aquí, pero no necesariamente es parte de la iglesia, ¿sí? La iglesia de Dios son los redimidos por fe en Cristo Jesús. Esa es la iglesia local. Entonces, la iglesia local es una reunión de creyentes que son redimidos por fe en Cristo. Esa es la iglesia local. Aquellos que asisten a la iglesia y no son creyentes, gloria a Dios, queremos que vengan y que escuchen el evangelio, que aprendan de Dios con el deseo y la meta de que el Señor los llame a fe en Él. Pero la iglesia es compuesta de creyentes, ¿sí? De hombres, mujeres, adolescentes, niños, redimidos por Dios. ¿Qué piensas, Benjamín? Sí, o sea, creo que es un tema, entre más lo piensas, como que más te da vueltas la cabeza, ¿no? Porque dices, a ver, pero espérate, o sea, es la reunión que está sucediendo,
pero me estás diciendo que la iglesia local es únicamente los creyentes y no los que no son creyentes, pero me pongo a pensar y digo, bueno, ¿y qué de los que son miembros de la iglesia y profesan fe en Cristo, pero a lo mejor no son verdaderos creyentes? ¿Verdad? Obviamente no sabemos porque no conocemos los corazones de las personas, Sí. pero o sea, únicamente mi comentario es para decir que es un tema complicado y que ha causado, pues, debate, ha causado discusión entre muchas personas. A lo mejor una forma en la que yo definiría la iglesia local sería como una expresión local de la iglesia universal, ¿no? Una expresión, o sea, local en el sentido de que está en un solo lugar, pero también de que está en un momento de tiempo. Sí. De la iglesia universal. Creo que ayuda a entender las dos cosas, ¿no? ¿Qué es la iglesia local y qué es la iglesia universal? ¿Y qué es la iglesia universal, Benja? Ya que entraste por ahí. Pues tú nos vas a responder eso, ¿no? No, pues, pues o sea, en unas palabras, pues la iglesia universal son todos los redimidos a lo largo de la historia, del tiempo, del espacio, todos los redimidos, ¿no? O sea, los que están ahorita ya en la presencia de Dios y los que estamos aquí todavía. Y eso para mí, a lo mejor haciendo sacando una ramita de ahí para hablar de otro tema, eso para mí es una de las razones por las que tengo una postura optimista sobre el reino de Dios. Porque si yo nada más veo a la iglesia local en este momento en la historia, pues a lo mejor son pocos. Pero si veo a la iglesia universal a lo largo de toda la historia, pues es un ejército. Son miles y miles y miles de creyentes que pertenecen a la iglesia universal. Sí, definitivamente es grande, porque la iglesia universal, como tú dices, se refiere a toda la iglesia, aquellos creyentes que han muerto, que están en presencia de Jesús. Esos son parte de la iglesia universal. Los creyentes vivos ahorita, a través de todo el mundo, es la iglesia universal. Me gusta tu definición de una expresión de la iglesia universal local. Pero la realidad es que la iglesia local es algo... si una persona puede aparentar cristiano, puede profesar fe, pero uno realmente no sabe, ¿sí? Ahora la iglesia nos da justificación para juzgar el fruto, ¿verdad? Para juzgar la vida de la persona, no para condenar, simplemente para más o menos decir, ¿sabes qué? Yo creo que esta persona sí es creyente por el fruto. El fruto nos da a saber de que esta persona tal vez es redimida. Sí. Oye, y yo sé que dijimos que íbamos a intentar hacer corto este podcast, pero es que se me vienen tantas cosas a la mente. O sea, ya hay que parar de decir, Benja, porque no. Número uno, ¿se puede ser parte de la iglesia universal y no ser parte de la iglesia local? Y número dos, de lo que estabas diciendo ahorita, yo creo que la disciplina bíblica, la disciplina eclesiástica, la disciplina de la iglesia, ayuda a definir qué es la iglesia local, ¿verdad? Porque no sabemos no conocemos el corazón de las personas, pero sí tenemos la instrucción de ver el fruto de las personas y discernir y saber si hay mal fruto, entonces no es un verdadero creyente. Pero también tenemos la herramienta de disciplina eclesiástica, donde si una persona continúa en pecado, continúa mostrando ese fruto podrido, hay un proceso bíblico en Mateo 18 donde primero se le exhorta personalmente y luego se trae un testigo y luego se incluye a la iglesia. La iglesia forma parte de este proceso para disciplinar a una persona. La meta de esa disciplina es que la persona se arrepienta, pero si no se arrepiente, entonces estamos ayudando a purificar la iglesia local y estamos ayudando a definir quiénes realmente son parte de la iglesia local. Sí, y si nos queda tiempo, a lo mejor entramos un poquito más de ese tema de disciplina, porque yo creo que es parte de esta doctrina de la Biblia, ¿sí? Y esta es una de las doctrinas, como yo decía al principio, es una de las doctrinas mayores, podríamos decir,
de la fe, de nuestra fe, es la iglesia. Entonces, vemos que la iglesia es una iglesia local, ¿sí? Compuesta de redimidos. La iglesia universal es todos los redimidos por todos los siglos, a lo largo de los siglos, por todo el mundo, ¿sí? Todos los que por fe están en Cristo son parte de la iglesia universal. Tu comentario de decir de que puede ser parte de la iglesia universal y no de la parte, no de una iglesia local. Bueno, era una pregunta Es para ti. pregunta. Sí, tú eres el erudito. Yo creo que o sea, en teoría sí, o sea, sí, puedes, ¿sí? Pero prácticamente no fuimos llamados, la Biblia no nos llama, la Biblia no nos deja estar cómodos en ese estado, ¿sí? Si uno lee Hebreos o las epístolas de Pablo, te das cuenta de que los redimidos, aquellos miembros de la iglesia de Cristo universal, deben ser parte de una iglesia local. Por eso Dios constituyó la iglesia local y vamos a ver que la constituyó en la estructura que Él ha formado para la iglesia local. Entonces, sí puedes, pero deberías estar incómodo, ¿sí? La Biblia nos hace sentir incómodos si estás en esta situación. Ahora, hay situaciones donde si hay un misionero donde va a una isla donde no hay creyentes y todavía existen lugares en este mundo donde no hay creyentes, no hay una presencia del evangelio. Sí, o sea, puede ser de que no sean parte de una iglesia local, pero igual esa persona, como yo entiendo, como la Biblia menciona de las misiones, es plantar una iglesia. Entonces, igual no se quedaría uno cómodo de no ser parte de una iglesia local, sino que la meta del misionero es plantar una iglesia y construir la estructura de la iglesia que vemos en la Biblia. Entonces, vamos a entrar a ese tema. Bueno, perdona, nada más antes de que entremos, la expectativa es que ese misionero haya sido enviado por una iglesia local, También, ¿no? sí. O sea, que ese misionero no sea el llanero solitario que ahí hace su propia cosa. Incluso Pablo, yo conozco gente que tristemente utilizan a Pablo como una excusa para hacer lo que se les dé la regalada gana. Y digo, no, incluso Pablo, el apóstol Pablo, fue enviado por una iglesia y era apoyado por una iglesia para su trabajo misionero, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este es un tema bastante importante y seguimos avanzando. Nada más que decir un par de cosas. Yo he visto ese problema muy seguido aquí en Estados Unidos. No sé si es Estados Unidos, no sé si es donde vivo específicamente en el oeste de Estados Unidos, el lejano oeste, donde toda la gente es muy, muy independiente. Pero hay muchos que se dicen creyentes que no quieren, se rehúsan a formar parte de una iglesia local. Dicen que aman a Dios, que aman a Cristo, pero por X o Y razones no se quieren unir a una iglesia local. Y sé que hay distintas motivaciones, sé que a lo mejor muchos dicen que han sido lastimados o heridos por la iglesia, etcétera. Pero para mí, como dices, estoy de acuerdo contigo, o sea, un creyente no se debería de sentir cómodo siendo un llanero solitario o estando así, diciendo que es un creyente, pero no amando a la iglesia, ¿no? O sea, un ejemplo que yo doy, a lo mejor es un ejemplo muy simple, es imagínate que yo te digo, no, Raimundo, es que tú me caes súper bien y eres mi cuate y todo, pero fíjate que tu esposa me cae bien mal. Entonces te invito a mi casa, pero no la traigas a ella, por favor. Pues eso es básicamente lo que estamos haciendo cuando decimos que amamos a Cristo, pero no amamos a la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. A lo mejor otro ejemplo que alguien utilizó, de hecho creo que fue Nathan Sierenlein, que lo hemos tenido aquí en el podcast, habló a lo mejor como del fútbol o del fútbol americano, ¿no? Que alguien diga, no, es que yo soy un jugador de la NFL. Pues tu siguiente pregunta sería, ¿en qué equipo juegas? No, nada más soy un jugador de la NFL, pero no tengo un equipo. Pues no se puede, ¿verdad? O sea, debe de haber una representación local de la iglesia universal a la que supuestamente dices que perteneces, ¿no? Entonces, simplemente ahí no hay una buena, o hay como una desconexión. Por ejemplo, perdón, ya sé que me alargué, pero una cosa más y ya. En Hebreos capítulo 12,
el escritor de Hebreos nos da una visión de la iglesia increíble, así, pero increíble. Dice en el versículo 22, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia, ahí literalmente es la palabra eclesía, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, etcétera, etcétera. Está definiendo a la iglesia así en los términos más increíbles. Pero unos versículos antes, ese mismo autor nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No te sirve, bueno, a lo mejor esto va a sonar muy fuerte, no te sirve de nada, sí te sirve de mucho porque perteneces a la iglesia, pero ¿de qué te sirve pertenecer a la iglesia si no te reúnes con una iglesia local para animar a los hermanos, para exhortarlos, para edificarlos? Ya, perdón, me emocioné. No, es un tema muy importante y también tengo otros pensamientos, pero si no vamos a brincarnos aquí la hora, si seguimos. Pero simplemente para recalcar esa idea, y es más, si tú estás escuchando y no eres parte de una iglesia local, deja de ver este podcast inmediatamente y va a buscar una iglesia. Pero casi, o sea, sí, en serio. No, si no te llevas nada de este episodio es de que no debes estar cómodo en esa situación. Sí, el Señor nos ha llamado a una fe solitaria, sino que nos ha llamado a ser parte de su iglesia local, y la iglesia local es parte de la obra de Dios. Entonces, así es como participamos. Es una forma en que participamos de ser parte de la iglesia local, la cual la iglesia local cuando están participando en la Gran Comisión, ¿sí? Y vamos a hablar de eso en el siguiente episodio, de cómo la iglesia es una comunidad, pero ahorita sigamos a cuál es la estructura. La estructura de la iglesia. Entonces, estamos contestando a la pregunta, ¿qué es la iglesia? Entonces, vemos que la iglesia local, la iglesia universal, y ahora vamos a hablar de la estructura de la iglesia, porque Dios no solamente nos llama iglesia, pero también nos ha dado una estructura a la iglesia. Y entonces, comenzando de arriba para abajo, ¿sí? Con la estructura, arriba de la iglesia, tal vez aquellos que están escuchando están pensando, los ancianos. Más arriba de los ancianos es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Acabamos de leer en Efesios 1:22 que todo lo sometió bajo sus pies, los pies de Jesucristo. A él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O vemos en Efesios, en el capítulo 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, de que Cristo es el encargado, o sea, Él es la cabeza, no solamente el representante, pero el supervisor supremo de su iglesia. ¿Sí? Somos parte de la iglesia de Cristo y Él es el encargado supremo. Entonces comenzamos por ahí. Sí, y eso es importantísimo. Yo cuando estaba más chavo fui a un instituto bíblico allá en México que va a permanecer anónimo, y el director de ese instituto tristemente pues salió muy mal, se descubrió un pecado, no sé nada de él, pero una de las cosas que decía, él enfatizaba mucho que solamente hay un solo pastor en la iglesia local, y decía, el ejemplo que daba era que un cuerpo con muchas cabezas es un monstruo, y decía, es que solamente debe de haber un pastor. Y él se refería a una persona, ¿sí? a un pastor. Él era el pastor principal de su iglesia, entonces él decía, solamente hay una cabeza de la iglesia. Pero lo que falló en ver, y pues tristemente yo estaba muy chavo, no le dije nada, pero después me quedé pensando y dije, pues sí tiene razón, solamente hay una cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Pero el problema es que él se veía a sí mismo como la cabeza de su iglesia, cuando en realidad todos los que somos líderes de una iglesia o pastores de una iglesia estamos bajo la autoridad de Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, nadie más es la cabeza de la iglesia. Sí, exactamente. Entonces, estamos todos, como Él como cabeza de la iglesia, estamos bajo su dirección. Y en su dirección nos ha dado también esta estructura. Y vemos en las epístolas específicamente, si uno se dedica a estudiar 1 de Timoteo, vemos como un manual para la iglesia local. Y en este manual Pablo le escribe a Timoteo y le dice que
que plantea la iglesia en Éfeso, comenzando con identificando y estableciendo a ancianos. Entonces esa es la siguiente parte de la estructura. Son los ancianos o pastores o obispos, supervisores. O sea, la Biblia los traduce en distintas formas, pero la idea es el mismo, el mismo oficio de anciano, pastor, obispo, supervisor. Es la misma cosa. Entonces, en 1 Timoteo 3, 1 al 7, no lo vamos a leer aquí por tiempo, pero vemos ahí lo que se refiere, o sea, cómo identificar a un anciano para una iglesia local. Y parte el papel del anciano es proteger a la iglesia, es instruir y enseñar a la iglesia, es de pastorear a las ovejas. ¿Sí? Estas son las ovejas de Cristo y nosotros somos pastores pastoreando sus ovejas, no nuestras ovejas, son sus ovejas. Entonces, eso se dedica al anciano, a instruir, a enseñar, a discipular, a aconsejar. Estamos pastoreando las ovejas de Cristo. Oye, y una pregunta. ¿Una iglesia puede existir, una iglesia local puede existir sin ancianos? O sea, ¿en qué punto una reunión de creyentes se convierte en una iglesia? Porque esa es otra pregunta que también he visto muchísimo ya estando en el ministerio, que, por ejemplo, gente que se ha ido de la iglesia de aquí local y quieren formar como su iglesia en casa y dicen, no, pues la Biblia dice que donde dos o más creyentes están reunidos, ahí está Jesucristo. Entonces nosotros somos una iglesia. ¿Tú crees que es necesario, qué es necesario para que una iglesia sea una iglesia? Y a lo mejor sé que es una pregunta a lo mejor más grande. Sí, es una pregunta grande y no sé si la voy a contestar en completo, pero tengo unos pensamientos para ayudarle a una gente aquí. Entonces, por ejemplo, usando Timoteo como ejemplo, vemos que Pablo está escribiendo en Éfeso, vemos que hay una reunión, una eclesia, una reunión en Éfeso, e igual Pablo le comienda a Timoteo que escoja y elija ancianos que pastoreen las ovejas. Entonces, de que puede existir, pero parte del papel de los ancianos, ya como vemos en 1 Timoteo, o en Tito también lo vemos más claro, o claro también, no más claro, es de que estás instruyendo a las ovejas y estás protegiendo. O sea, hay muchos falsos profetas o falsos maestros que están, por ejemplo, en Timoteo dice que están usando la ley incorrectamente, no saben, o sea, dicen que conocen la ley, pero no la conocen porque no saben cómo utilizar la ley. Y parte del papel del anciano es, bueno, en dos partes. Una es tal vez deshacernos de esa gente, pero en Timoteo es interesante que vemos que hay que corregir a esos falsos maestros. Entonces, ese es el parte del papel. Entonces, puede haber un local en una casa donde se reúnen, pero tiene que aún en ese escenario, en ese ejemplo, tiene que haber alguien que esté encargado, ¿sí? Porque este papel es importante. Hay falsos maestros que entran y alguien tiene que tener la responsabilidad de proteger a las ovejas de Cristo. Entonces, mínimo tiene que haber una persona, tal vez le llamas pastor, tal vez anciano, tal vez supervisor, amo de casa. O sea, puedes ponerle como tú quieras, pero el papel tiene que estar presentado ahí. Si hay una persona, un grupo que se reúne a un estudio bíblico, yo diría que ahí es un estudio bíblico solamente, pero yo no lo llamaría una iglesia porque este papel es el que está faltando. Sí. Apartar de otros aspectos de la iglesia que falta, que no vamos a mencionar hoy, pero ese es uno. Y además no puede ser cualquier fulano que sea el líder y bueno, no sé cuál es tu convicción. Mi convicción es que sean líderes, que sea un equipo de líderes, no nada más uno, pero podemos hablar de eso después. Pero no puede ser cualquier persona, ¿no? O sea, el hecho de que Pablo esté escribiéndole a Timoteo y a Tito y les está dando instrucciones sobre quién puede ser anciano,
quiere decir que existen esos requerimientos bíblicos. A lo mejor yo una forma en la que contestaría esa misma pregunta que te hice, a lo mejor iría a Tito, capítulo 1, versículo 5, donde Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, a lo mejor si hay una iglesia que está comenzando, si hay unos hermanos que están pensando en comenzar una iglesia en su casa, pues diría, si no tienen ancianos, no es una iglesia, o lo diría, es una iglesia disfuncional, ¿no? A lo mejor pondría un ejemplo, sé que es un ejemplo a lo mejor delicado, complicado, pero pondría el ejemplo de una familia. Tenemos familias funcionales y familias disfuncionales. Una familia disfuncional es donde uno de los papás no está, o donde los niños viven con los abuelitos, o cosas así, ¿no? Te digo, sé que es un ejemplo delicado, pero Dios diseñó a la familia con un cierto orden, ¿no? El orden de que hubiera un papá, una mamá y hubiera hijos. Y Pablo mismo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo, que la iglesia es la casa, el hogar de Dios. O sea, es una familia, básicamente, y como toda familia debe de haber un orden. Entonces, si hay una iglesia que no tiene ancianos, pues diría, es una iglesia disfuncional, es una iglesia que no está en orden, y creo que tú haces un punto extremadamente importante, es una iglesia vulnerable, ¿no? Piensa en una familia donde no hay un papá, creo que estadísticamente hablando, los hijos de esa familia son mucho, mucho más vulnerables a depredadores, a personas con malas intenciones, únicamente porque no hay un papá en la familia. Y de la misma forma, una iglesia que no tiene ancianos está muy, muy, muy vulnerable a la falsa doctrina, a los lobos, a los falsos maestros, etcétera. Exactamente. Muy importante. Tal vez podríamos dedicar otro episodio nada más al oficio de anciano, porque es uno muy importante. Pero lean primero Timoteo capítulo, bueno, puedes leer toda la primera carta a Timoteo en una sentada y sería de beneficio para ti. Pero más adelante en el capítulo 3 de 1 Timoteo vemos el siguiente oficio, es los diáconos. Y los diáconos viene de la griega diáconos, que es servidores, y eso es lo que es un diácono, es un servidor. Vemos que este oficio comenzó en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, donde los apóstoles vienen los helenistas en contra de los judíos porque las viudas no se estaban atendiendo bien. Entonces los apóstoles dicen, no podemos hacer todo, ¿sí? Lo dicen en otra manera más fuerte, pero dicen, no podemos hacer todo. Entonces comienza este oficio de diáconos, servidores, donde se dedican al ministerio, pero es otro aspecto del ministerio. No se dedican a enseñar, a instruir, a corregir, sino a servir a la iglesia. Entonces ese es el oficio de diácono igual. Podemos dedicar otro episodio a ese oficio, pero es uno importante. Entonces vamos viendo aquí la estructura que la Biblia nos pinta, ¿sí? Cristo como la cabeza, los ancianos como pastores, los diáconos como servidores, y no terminamos ahí. Hay otro oficio, y son los miembros de la iglesia. Los redimidos de la iglesia local tienen un papel también. Es más, vemos ellos presentes en Hechos capítulo 6, donde igual, acabamos de hablar, los apóstoles necesitaban servidores. Entonces, ¿qué hacen? No escogen ellos personas para ser servidores, sino que llaman a la iglesia y dicen, entre ustedes, escojan 7 hombres de buena reputación y ellos nos ponemos en cargos como diáconos. Entonces, la iglesia se involucra en escoger a estos diáconos y después los traen a los apóstoles, y los apóstoles oran por ellos y son llamados diáconos. Entonces, vemos ahí que los miembros de la iglesia no son nada más gente que asiste a una reunión, sino que son parte de una
am, am, de una comunión. Ayúdame, Benjamín. No sé lo que estás... Hay una palabra, hay una manera que se dice en inglés. Con... Bueno, es una comunión, es un grupo que están bajo esta, o sea, covenantal community, ¿cómo se dice? Una comunidad pactada, no sé. Pacta, sí, no se traduce igual. Bueno, igual. La idea es de que los miembros de la iglesia no están simplemente asistiendo, sino que están involucrados en las cosas en el ministerio de la iglesia. En esta ocasión vemos identificar diáconos. Pero no solamente vemos ese tipo de participación, sino que también habíamos hablado de la disciplina y vemos que la iglesia está involucrada en la disciplina también. En Mateo 18, 15 al 20 vemos como un esquema de cómo manejar a alguien que está en pecado, ¿sí? Primero vas a él a solas y si te escucha, has ganado a tu hermano, y si no te escucha, lleva contigo uno o dos más como testigos, ¿sí? Para que no sea nomás tu palabra contra la palabra de él, sino que hay testigos contigo, y si aún no no ha pedido perdón, entonces, ¿qué dice? Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Ahora, la iglesia se involucra en la disciplina, ¿sí? Y no nomás es presentarlo a la iglesia como la última cosa, sino que dice en el versículo 17, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, o sea, entiendan lo que está diciendo ahí. La iglesia ahora está involucrada en tratar de restaurar a este hermano que está en pecado, ¿sí? La iglesia está involucrada en la disciplina, en la restauración de alguien que está en pecado. Entonces vemos que este esquema de Cristo, anciano, diáconos y ahora la iglesia, cada oficio, ¿sí? Tiene un papel en la iglesia local. Y todo esto yo creo que vamos a verlo en diferentes aspectos cuando entramos a parte 2 de hablar de la naturaleza y el oficio de la iglesia. Sí. Y un par de cosas que quiero agregar ahí. Yo sé que ya nos pasamos por mucho, pero algo que creo que es importante es aclarar que los ancianos de la iglesia y los diáconos también son miembros de la iglesia. Uh-huh. El liderazgo que Jesucristo nos llama a ejercer es un liderazgo de servidumbre, ¿verdad? Él dice, el que quiera ser el primero se tiene que ser siervo de todos. Entonces, tristemente muchas personas han utilizado estos oficios de la iglesia como el oficio de anciano para abusar a las ovejas, y eso es un pecado gravísimo. Es un pecado que lleva a un juicio tremendo, y nosotros, a los que Dios nos ha dado la responsabilidad de ser líderes, debemos de entender que estamos ejerciendo este liderazgo de la misma forma que Jesucristo lo ejerció. ¿Y cómo lo hizo? Dio su vida por su iglesia, ¿no? En Efesios 5, Jesucristo dio su vida por la iglesia, se sacrificó por ella, murió por ella. Y así debe ser el liderazgo de los ancianos de la iglesia. Debemos de sacrificarnos por la iglesia, servirla, amarla. Y otra cosa, ya por último, es que esto de la disciplina eclesiástica también aplica para los ancianos. Como los ancianos también somos miembros de la iglesia, también se puede disciplinar a un anciano. De hecho, en primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 a 25, muchos dicen que llega hasta el 25, se nos está dando instrucciones sobre cómo disciplinar a un anciano. Entonces, todos los que utilizan la Biblia para decir no toques al ungido del Señor o lo que tú quieras, huyan de esas iglesias. Si sus pastores, sus líderes, su pastor no permite que se le dé crítica constructiva, que se le exhorte, que se le hable, huyan de esas iglesias porque es un falso maestro. Uh-huh. Es lo único que quería agregar ahí. No, sí, y tengo más pensamientos acerca de la disciplina porque yo creo que es
voy a agregar más un comentario más y terminamos. Pero yo creo que la disciplina con la meta de restauración, porque eso es la disciplina, ¿sí? Es el deseo de la disciplina es restauración, ¿sí? Restauración con el pueblo de Cristo, la iglesia local, y restauración con Cristo de arrepentirte de tus pecados. Y la iglesia está involucrada en esa... La Biblia nos llama a estar involucrados en ese proceso. Pero cuando ese proceso se da a cabo bien, es decir, alguien que está pecado entra en disciplina o con una o dos personas o con la iglesia o dependiendo de cómo llegue el proceso, pero últimamente se arrepiente, o qué testimonio da a una comunidad de decir, wow, esta comunidad es distinta. O sea, esta persona entró en disciplina con esta comunidad y fue restaurada y está conviviendo con amor con este grupo que hay distinto. O sea, ¿por qué está sucediendo esto aquí? Un grupo, una iglesia que se identifica de esta forma es algo que habla tal vez hasta más fuerte que cualquier predicación que una persona pueda escuchar. Es de ver que estamos unidos en el Evangelio, que somos redimidos por Cristo, no por obras nuestras. Ese mensaje que se comunica aún cuando estamos en medio de la disciplina, que nadie le gusta este tema, ¿sí? Ni anciano, pastor, miembro, diácono, nadie desea esto, pero cuando se da a cabo correctamente y termina en una restauración, es un testimonio maravilloso, ¿sí? Que impacta a una comunidad. Incluso si no termina en restauración, o sea, es triste, pero muchas veces la disciplina termina en que la persona se va de la iglesia. Aún así Dios es glorificado y todavía es un testimonio, porque testifica que la iglesia realmente está buscando la santidad. Una iglesia donde se permite el pecado y nadie dice nada, esa no es una iglesia que está dando buen testimonio. Esa es una iglesia que ya entró en libertinaje, a nadie le importa nada. Pero una iglesia que toma en serio las palabras de Jesucristo y trata de vivir en santidad, practica la disciplina en amor, es una iglesia que da testimonio al Evangelio. Exactamente. Bueno, ojalá que hemos contestado, perdido en parte. Y si no contestamos la pregunta ¿qué es la iglesia en 47 minutos? Yo creo que nos dedicamos a otra cosa, Benjamín. Sí, si ustedes tienen preguntas, nos pueden dejarlas ahí, pueden dejarlas en los comentarios y a lo mejor el siguiente episodio trataremos de responder a ellas. Sí, pero hemos visto los dos aspectos de la Biblia, como de la Biblia, de la iglesia local, iglesia universal, y de la estructura de la Biblia. Y como dijo Benjamín, suscríbanse, denle ahí en la flechita para tener las notificaciones para que escuchen, si desean, el siguiente episodio donde vamos a hablar de la naturaleza y propósito de la iglesia. Así que gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.